Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa.
oración, con gratitud en nuestros corazones, por lo que has hecho, por quien eres. Todo por mí, es el Hijo de Dios que ahora vive en mí. Jesús por mí murió y en esa cruz todo mi pecado cargó. A ti cantaré y adoraré, amamos con tu creación te exaltaré. Y cantaré y adoraré, amamos con tu creación te exaltaré. Exaltamos al que es digno, al único digno de recibir toda alabanza y adoración. Historias de un Salvador, Él vino y se hizo hombre, en
en santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre hasta que del cielo descendió rescate incomparable. Tú eres digno y eres digno de adorar. Tú eres digno y eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día en que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio, mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza, mi roca y mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Y tú moriste por mí y conmigo tú estás, Señor Cristo.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí desde Nuevo Amanecer en Casa. Quisiera compartir contigo una palabra que está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 5 al 6. Y lleva como título esta predicación, Cuando falta sabiduría. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Y el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, quiero darte gracias por este momento que nos regalas y pedirte, Señor, que hoy nos ayudes a entender y a comprender y a conocerte más, Señor, porque es nuestro anhelo poder conocerte, poder vivir la verdad que solo tú, Señor, estableces, y caminar contigo trae consuelo, trae restauración, trae sanidad al alma, y que hoy todo lo que nos hemos podido reunir y ser convocados por ti a compartir tu palabra, podamos ser desafiados y una vez más poder llegar a ser, Señor, cada día más a tu imagen y semejanza. Gracias por tu amor. Háblanos. Amén. Cuando miramos la vida de Saúl, podemos ver que cuando estaba pasando por situaciones de presión en la vida, Saúl siempre tomó malas decisiones. El temor y la ansiedad eran constantes obstáculos en su vida y eso no lo dejaba decidir correctamente. Parece ser que en lugar de depender de lo que Dios decía, Saúl esperaba que Dios dependiera siempre de lo que Saúl quería hacer. Pero llegó un momento donde una de esas situaciones tomando malas decisiones, lo llevaron a perder el lugar de privilegio que Dios le había entregado para ejercer el liderazgo en su nación, y entonces Saúl pierde su reino. Pero lo que parece extraño es que si Dios lo había escogido para liderar a su nación, ¿por qué razón cada decisión que debía tomar lo hacía de una forma incorrecta? Y la pregunta que me hice es, ¿cuál sería el motivo? ¿Por qué? Y bueno, en principio el problema lo originó el pueblo, que quería tener un rey como las demás naciones. La palabra dice que finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mas Samuel le dijeron: ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Así que lo que el pueblo de Dios estaba pidiendo no era ser gobernado por el Señor, sino por un hombre como las demás naciones, y eso era lo que ellos estarían por recibir. Entonces, cuando miramos la vida de Saúl, vemos que al elegirlo como rey, el Señor, a través del profeta Samuel, vemos que su carácter era un carácter bien complicado, porque era un carácter dominado por el temor, y ese temor lo llevaba siempre a vivir, o lo llenaba de ansiedad. Entonces, esa ansiedad era la que le hacía tomar siempre malas decisiones. La palabra nos enseña en el primer libro de Saúl, si tú lo miras y tienes un tiempo para leerlo, te vas a dar cuenta que la vida de este rey, de este hombre, era una vida llena de temores. Por ejemplo, mira, Saúl tenía temor de ser rey. Y allá cuando fue escogido y tenía que ser presentado delante de su nación, Primera de Samuel capítulo 10, versículo 22 dice: preguntaron pues otra vez si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí, está escondido entre el bagaje. Saúl tenía temor también de David,
Primera de Samuel 18, versículo 12 dice, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Otro de los temores que tenía Saúl es temor a los enemigos, en este caso a los filisteos. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 5, dijo, cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Parece que Saúl tenía temor de todo, menos temor de Dios. En momentos de su vida, cuando debía mostrar obediencia y reverencia ante Dios, tomaba malas decisiones porque siempre era llevado por su propio parecer. Y la falta de obediencia que había en su interior era lo que no le permitía en su vida oír y escuchar la voz de Dios. Leímos al principio que cuando Saúl vio a los filisteos, tuvo miedo y se aterrorizó. Anteriormente, cuando tenía que entrar a esa batalla inminente, trató de consultar a Dios para tomar una decisión y como Dios no le respondía, entonces toma una vez más una decisión equivocada. Dios no le responde ni por sueños, Dios no le responde ni por Urim, que era una forma de encontrar la suerte, se dice a través de unas piedras sagradas en ese tiempo. Dios no le habla ni a través de profetas, Dios no le habla ni por el berraco, ni por ninguna manera pudo escuchar Saúl la voz de Dios. Entonces el apremio, la desesperación, la urgencia y la ansiedad eran tantas que estaba por verse lo que realmente había en el interior del corazón de este rey. Y es así que Primera de Samuel capítulo 28, versículos 7 y 8, dice, así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen una mujer que sea medium para ir y preguntarles qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de dos de sus hombres. Dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo a la medium, le dijo a la bruja, y puedes invocar a su espíritu por mí. Escuche, es tremendo. La desesperación de este rey, el querer saber qué iba a pasar con su vida, la inseguridad y los temores lo llevaron a agarrarse de cualquier cosa. Era un pecado y es una deshonra a Dios consultar a espíritus, consultar a los muertos. La palabra de Dios es bien clara. Pero este hombre de la desesperación acudió a una medium, se disfrazó y fue a ver si podía invocar el espíritu del profeta Samuel para que Dios le hablara. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un rey ungido, un hijo de una de las tribus del pueblo escogido de Dios, haya llegado a semejante decisión? Bueno, la pregunta la contestamos anteriormente. Saúl, ante las presiones de la vida, tuvo temor de todo, menos temor de Dios. Cada vez que este rey debía enfrentarse a una situación límite o tener que tomar una decisión trascendental, siempre optó por no tomar en cuenta lo que Dios le hablaba a través de las Escrituras o lo que Dios le enviaba a decir a través de su profeta. No tener temor de Dios significa no alinearse con la palabra de Dios cuando hay que tomar decisiones en la vida. Y claro, muchas veces las decisiones que hay que tomar en la vida son bien difíciles, porque implican muchas veces tener que abandonar o tener que dejar hábitos, costumbres, relaciones, o tener que corregir y confrontarnos con una verdad en nuestra vida que no queremos ver. Mucha gente cae en el error de orar esperando que una voz le hable o baje del cielo, porque viven un evangelio donde solamente se mueven a través de respuestas mágicas, viviendo el periodo de la iglesia como si fuera el tiempo del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no moraba en el interior de un creyente o de un profeta, de una persona. Entonces Dios venía a su Espíritu y ponía palabra en hombres y en mujeres. Y cuando Dios quería decirle algo a su pueblo, se hacía oír con voz audible, pero a través de hombres y mujeres llamados profetas. Hoy parece que mucha gente ha caído en el engaño
aún como si no se hubieran dado cuenta que Dios ya le dijo al ser humano todo lo que el ser humano necesita saber, y eso está en las Escrituras. Y todo lo que está escrito en su palabra es lo que el ser humano necesita saber para desarrollarse en la vida. Para ser direccionado por Dios hay que aprender a seguir a Cristo a través de las Escrituras y obedecer sus mandamientos. Porque el obedecer sus mandamientos nos llevará siempre a ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 14, versículos 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, si no sabemos lo que Jesús enseñó y lo que le dijo a los apóstoles, ¿cómo sería posible que el Espíritu Santo nos haga recordar algo que no conocemos? Cuando no hay temor de Dios en la vida, la voz de Dios no se hace oír. Proverbios 1, 27 al 29 dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Y dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Fuerte. Cuando no se aprende en la vida a oír la voz de Dios, sea a través de leer las Escrituras, sea a través de escuchar una predicación, sea a través de un consejo, atender un consejo centrado en los principios bíblicos que Dios enseña, por más que una persona ore, por más que una persona clame, por más que busque inteligencia o sabiduría, por más que se esfuerce tratando de resolver algún conflicto o tomar alguna decisión, en la vida del cristiano no aparecerá nada de eso que está buscando si primero no aparece temor de Dios en su vida. Por eso el sabio dijo, Proverbios 9, versículos 10 y 11, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Cuando no hay obediencia a su palabra, y nuestras vidas no se alinean con los principios de Dios, o los principios que Dios establece para que vivamos en el reino, y para vivir en ese mensaje que es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se vive en una crisis constante de identidad en la vida cristiana. Porque cuando decimos al Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, tenemos que comprender que le estamos diciéndole o pidiéndole al Señor, quiero que dirijas mi vida, quiero aprender a vivir como se vive allá en el cielo, allá arriba. Es imposible tener sabiduría de Dios si no permito que su palabra me dirija. Porque tener sabiduría significa aplicar a mi diario vivir lo que me enseñan las Escrituras. Esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Inteligencia es saber. Sabiduría es aplicar lo que Dios me enseñó, lo que yo puedo saber, y andar mi vida a través de lo que Dios me ha enseñado. Eliminar mandatos, advertencias, eliminar mandamientos de Dios y preceptos hacen de mí una persona sin temor de Dios. Y sin temor de Dios ni siquiera podemos llegar al principio, porque ni siquiera es el principio, o mejor dicho, es el principio de la sabiduría tener temor de Dios. Porque la sabiduría comienza con tener temor de Dios en mi vida. ¿Y qué significa temor de Dios? Significa que Dios es Padre, significa que Dios nos ama, significa que Dios nos perdona, significa que Dios nos alienta, significa que Dios nos afirma, pero también significa que Dios es Rey, que Dios Padre merece respeto, que Dios Padre es autoridad, que Dios Padre es Señor de mi vida y todo lo que Él me manda hacer es lo que yo debo hacer.
Tener temor de Dios es vivir de tal manera que todo lo que voy a hacer tenga el propósito de agradarle. Es estar más interesado en obedecerle que en saber cómo será mi futuro. Y ese es el problema de mucha gente. Quiere saber cuál es su futuro, quiere conocer, pero no quiere obedecer. Porque todo lo que vaya a suceder, si le sigo, siempre será lo mejor para mi vida, aunque muchas veces parezca lo peor. Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 32, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Saber que mañana va a ser mejor, saber que mañana voy a poder caminar seguro porque el Señor me cuida y me guarda, es lo que me permite caminar con seguridad. La vida de Saúl fue una vida que empezó bien, pero terminó muy mal. Porque se olvidó en algún momento de su vida de honrar al Dios que lo llamó, al Dios que lo puso y lo sacó de una tribu muy pequeña, de una condición muy humilde, y lo puso como rey, lo exaltó. Durante 40 años fue su reinado, pero en algún momento se olvidó del Espíritu. Y algo sucedió en su vida que lo llevó a que nunca permitiera que Dios tratara con lo que había en el interior de su corazón. El temor y la ansiedad fueron dos factores y dos obstáculos muy fuertes para la vida de este rey que Dios había escogido. Claro que el rey que Dios puso era un rey como quería el pueblo. Juan capítulo 6, versículos 63 y 64, dice que el Espíritu es el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Mira, la vida de Saúl fue motivo y es motivo de debate en el estudio de la teología. ¿Dónde habrá ido a parar su alma? Es un motivo de discusión teológica. Porque en esa batalla contra los filisteos, Saúl se suicida. La desesperación y la ansiedad, porque Dios no le respondía, lo había llevado a disfrazarse para ir a consultar a una mentalista para saber lo que iría a suceder. Y Saúl se quita la vida al verse rodeado en esa batalla, tiempo después recostando su cuerpo contra una lanza. Perdió el reinado por desobediencia y, llevado por su propio parecer, abortó su vida antes de tiempo. Fue rey, fue escogido por Dios, fue ungido, se le había encomendado una misión, fue capacitado para desarrollar la labor y pudo haber prolongado sus días y morir en buena vejez, pero la falta de temor de Dios lo llevó siempre a tomar decisiones desatinadas. Como dice el proverbio ahí, capítulo 1, versículos 31, que acabamos de leer, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Saúl tomó la senda de los que ignoran, pudiendo ser guiado por quien es el verdadero Dios y Señor del universo. La herencia que dejó para los suyos fue que nadie de su familia volvió a sentarse en un trono. No hay registros de que alguien de su descendencia ocupara un lugar de autoridad en su nación. ¿Por qué? Porque no abrazó el principio fundamental para poder caminar en la dimensión en la que Dios quiere que caminen sus hijos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice el Proverbio capítulo 9, versículo 10 en la parte A. Por eso quiero terminar con esta palabra que está en el Salmo 128, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente:
Bienaventurado todo el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien desde Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué preciosa promesa, ¿cierto? Por eso vale la pena entender. Dios es Padre. Dios consuela. Dios ama. Dios nos perdona. Dios nos comprende. Pero también Dios es Rey. Y el temor de Jehová, el temor de Dios comienza cuando los hijos de Dios entendemos esas dos dimensiones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos olvidamos del respeto, nos olvidamos de la reverencia, nos olvidamos y en el camino parece que las cosas se van difuminando con todo el diario vivir, cuando vienen las discusiones, los problemas, las circunstancias difíciles. Por eso hay que volver al Señor siempre. Y postrados poder contarle nuestra vida y permitir que Él haga lo que tiene que hacer. Este rey hoy se lo recuerda como un ejemplo de desobediencia, como un ejemplo de alguien que lleva un liderazgo equivocado en su vida, de alguien que tomó decisiones atolondradas y eso lo llevó a comenzar bien, pero a terminar mal. Por eso, en este tiempo, lo que más necesitamos, hay temor por todos lados. Hay temor al confinamiento, temor a la falta de recursos, temor a lo que va a venir, temor a que esto no se termine más, temor a la muerte, porque cada vez se hace más alarmante la situación de este virus que tiene confinado al planeta. Las noticias, temor a las noticias que vienen, que cuidado, que acá está peor que antes, parecía que habían salido pero ahora no, entonces ahora sí van a salir pero ahora no, entonces van a volver y la gente confundida, sin rumbo, llena de temor. No podemos volver a juntarnos para abrazarnos, para compartir esos tiempos tan preciosos que muchas veces el Señor nos consuela a través del toque de una mano de un hermano o de un pastor o de un ministro que nos abrace y que nos permita saber que ese es el abrazo de Dios que está tocando nuestras vidas, o nuestras mismas manos sirven para consuelo y para hacer recordar y llevar a las personas que no todo está perdido, que todavía hay tiempo, pero eso pareciera que hoy no está, pero volverá, pero tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo Jesús estamos completos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener temor de ti en cada decisión, temor de ti en las respuestas, Señor, en la forma de andar, en la forma de relacionarnos. Señor, por favor, ayúdanos porque somos tan humanos y pasan tantas cosas donde los temores por todos lados están aflorando, están surgiendo, que surja el temor más importante que debe tener tu iglesia y que debemos tener tus hijos, el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dios bendiga y un nuevo amanecer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte
pudo detener tu poder para vencer. Dios, lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Si tú sentiste que esta palabra es para tu vida, ha tocado tu corazón, yo quiero invitarte a que podamos hacer juntos una oración. Si nunca le has dicho a Jesús que entre a tu vida, y si tú quieres conocer a Dios realmente, la palabra de Dios dice que el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, que no hay otro camino, que Jesús es la puerta,
que el que por Él entrare hallará descanso, hallará paz para su alma, y que a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, y que en medio de todos los temores que podamos estar viviendo, recibir el abrazo, el consuelo y la sanidad que solo Él puede hacer posible a través de su Espíritu, tocando nuestro espíritu. Pero para eso tenemos que pedirle que entre en nuestra vida. Por eso quiero invitarte, si nunca lo hiciste, a hacer esta oración para que permitas que Jesús sea el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, para recibir la vida eterna y el descanso que solamente Él puede dar. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy una persona pecadora y hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida, por favor, que me aceptes en tu reino, porque quiero recibirte como Señor y Salvador. Quiero pedirte que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea y que yo pueda recibir el perdón, la paz, la sanidad y la restauración que solamente dicen que tú puedes dar. Si eres real, por favor, entra en mi vida, Señor, y haz tu obra en mí. Yo te doy gracias por haber entregado tu vida en la cruz y derramado tu sangre como sacrificio para el perdón de pecados. Yo recibo ese beneficio y te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Si has hecho esa oración, a partir de hoy, tú puedes pertenecer a la familia de Dios derramada en esta tierra. Y cuando nos vayamos de aquí, por toda una eternidad, estar con Él. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Dios te bendiga y un nuevo amanecer. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos.